Hermanos, reflexionando esta mañana en ese texto y en el carácter de este servicio, hubo algo que a mí me llamó la atención de ese texto, y es la forma como Jesús miró a la gente. Amén. Así que en esta mañana vamos a reflexionar unos minutos bajo eso. Una visión como la de Jesús. En esta mañana vamos a reflexionar unos minutos bajo ese tema. Una visión como la de Jesús. Uno puede mirar la palabra visión de acuerdo al contexto. Es una palabra, diría yo esta mañana, polisémica, tiene varios significados de acuerdo al contexto en el que uno la ubique. Porque uno podría decir una visión puede ser un éxtasis. Amén. Una visión puede relacionarse directamente con el órgano de los sentidos, con la percepción de cómo entendemos las cosas. Amén. A través de ese órgano de la vista. Eso puede ser una visión. Pero en esta mañana no quiero que nos quedemos con esas aplicaciones de la palabra, sino que entendamos la visión como un propósito. Amén. Así que en esta mañana vamos a reflexionar bajo la visión, una visión como la de Jesús, un propósito como el de Jesús. Amén. Entonces esa visión se convierte en una mirada futurista de las cosas. En un sentido tal vez estrictamente teológico, una visión podría ser una mirada escatológica de las cosas, una mirada hacia el futuro de las cosas, hacia el porvenir. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a la empresa y usted ahí mira la misión, la visión, la política de calidad, los objetivos. Y a veces uno como que está en el pasillo y se pone a leer, bueno, ¿esto de qué se trata? Y resulta que la misión es ¿qué es la empresa? Somos una empresa dedicada a hacer tal y tal cosa. Eso es la misión. Pero la visión no. La visión es cómo se proyecta esa empresa en el tiempo. Para el 2030 aspiramos a ser esto y esto y esto. Amén, hermano. Esa es la visión desde el punto de vista administrativo y empresarial. Pero yo reflexionando en esto, yo decía, cada vez que uno tiene una proyección, una visión, implica por lo menos tres cosas o tres pasos que yo considero que son fundamentales. De pronto usted hace la reflexión y encontrará más, 4, 5. Porque yo me ponía en la posición del arquitecto que planea una obra. Entonces una visión desde ese punto de vista surge como una idea primero. Es decir, cada vez que yo tengo una proyección, primero surge como un pensamiento, como una idea. Y es allí que va tomando forma. Amén. Pero primero pienso. Y debe ser así. No voy a actuar primero y después a pensar. Después que yo pienso y medito en eso, entonces me siento a planearlo. ¿Y qué debo hacer yo para hacer eso? Y en ese planear, en ese de sentarme a proyectar, surge un bosquejo. Y el arquitecto hace un plano. Uno le dice, oye, yo tengo como esta idea de hacer esto así, y el hombre esa idea primero la transforma en un plano. Es decir, antes de ser casa es un plano. Amén. La idea se convierte en un bosquejo, en un plano.
y después se pone en marcha. Así que por lo menos son 3 cosas que hay que hacer. Una idea, planear de donde surge un bosquejo y luego ejecutar. Son por lo menos 3 pasos. Y entonces, si eso lo hace un hombre cuya sabiduría es limitada, ¿cuánto más Dios? Amén. Que es un ser ordenado, que es un ser que planifica las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la creación es eso. La creación es un proceso ordenado. Pero antes de que la creación se diera, es decir, antes de que usted pudiera ver lo que hoy vemos, la tierra era desordenada y vacía. Pero apareció el Creador. Aleluya. Y Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía, se paseaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu eterno de Dios. Pero antes de empezar a ejecutar, antes de decir sea la luz y la luz fue hecha, había un plan. Amén. Este Dios planificó lo que hoy vemos, porque la misma Biblia lo enseña así. Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se ve. Amén. Es decir, que lo que hoy vemos fue hecho de una idea, del pensamiento de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y empezó a darle forma. Todo estaba desorganizado y empezó a ordenarlo. Y empezó a formarlo todo. Entonces en Dios se cumple eso como una visión. Y a veces nosotros, hermanos, no entendemos eso. Y nos queremos saltar los pasos. Por eso yo decía que a veces uno actúa y después piensa. Y cuando piensa a veces ya es demasiado tarde. Amén. Pero la Biblia en esta mañana te invita primero a pensar, planear y después a actuar. Es más, hay un ciclo administrativo que los que estudian finanzas saben. El PHB, el planear, hacer, verificar, actuar. Primero planeo. Amén. Entonces, hermano, la Biblia dice, el escritor a los Hebreos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que vemos, que lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Eso lo dice el escritor a los Hebreos. Así que primero surgió una idea. Pero resulta, hermanos, que la visión de Dios es distinta a la suya y a la mía. Porque cuando alguien ve Génesis capítulo 1, ve un desorden, una tierra desordenada y vacía. Pero yo estoy seguro, y permítame creerlo esta mañana, que el Dios al que yo le creo vio árboles, ríos, peces, aves, frutas en ese desorden. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado varias veces. Yo una vez llevé a hermano Jorge Alendi, que es arquitecto, mi primo, y yo veía un lote feo montado. Él en un momentico en su cabeza vio una placa, vio una columna, vio una sala, vio un cuarto, pero yo veía un lote feo. Hasta un hormiguero había. Pero él vio eso. Amén. Entonces el asunto aquí, hermano, y yo no sé si usted esta mañana me está entendiendo. El asunto no es en sí lo que son las cosas. El problema es en cómo miramos las cosas.
Amén. Es decir, el asunto no es lo que tal vez es real. Porque es que el problema de nosotros, los seres humanos, es que nosotros, lo tangible, lo que vemos, es más real que lo que no se ve. Pero cuando leemos la Biblia nos enfrentamos con un problema teológico y que genera un conflicto tal vez cognitivo, mental, yo qué sé. Y es que para la Biblia es más real lo que no se ve que lo que se ve. Amén. Entonces uno como creyente le toca entonces ponerse las gafas del Espíritu. Porque resulta que lo que no se ve tiene más gloria que lo que se ve. Porque lo que se ve es pasajero, es corruptible. Pero lo que no se ve es eterno. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Los ángeles tal vez vieron un montón de barro. Y vieron un muñequito de barro. Y permíteme especular esta mañana. Y los ángeles viendo al Señor ahí moldeando ese barro. Y bueno, ¿y qué irá a hacer? Un montón de barro. Pero Dios vio un ser ingenioso. Pero Dios vio un ser maravilloso. Pero Dios vio un hombre con facultades, con capacidades. Para alguien era solo un montón de barro. Amén. Oiga, usted ve, y le voy a hablar del campo porque a mí me gusta mucho el campo. Uno ve un totumo feo, sucio. Pero alguien ve una cucharita bonita. Amén. Alguien ve un pedazo de piedra feo, pero otro ve una escultura. Alguien ve un pedazo de madera maluco, hasta podrido tal vez, pero alguien ve una obra de arte. Amén. Alabado sea Jesús. Alguien ve solo barro. Alguien ve solo barro. Aleluya. Pero el alfarero ve vasijas. Y la buena noticia es que el alfarero está aquí esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Y a mí me llama la atención esto, hermano, porque esa visión de Dios a lo largo del tiempo no ha cambiado. No ha cambiado. Ha cambiado la forma tal vez, pero la visión como propósito no ha cambiado. El propósito de Dios es el bienestar para con el hombre. El propósito de Dios es que el hombre se salve. Eso no ha cambiado. Han cambiado los medios, han cambiado los tiempos, pero ese propósito sigue inalterable. Aleluya. Aleluya. Porque es que entonces siempre trató con el hombre y siempre ha tratado con el hombre este Dios, porque siempre se acuerda de su propósito. Amén. Aleluya. Cuando lo vio desnudo y escondido en el huerto, la Biblia dice que ya el cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya el propósito, la visión estaba hecha. El plan estaba hecho. Y aunque el hombre estaba desnudo, le mató un cordero y le cubrió su desnudez. ¡Aleluya! Y un día se le ocurrió que con sus capacidades podría llegar al cielo. Y se inventó un ladrillo y se inventó una torre. Y el Señor le confundió las lenguas. Aleluya. En su arrogancia pretendió hacerlo, pero el propósito de Dios seguía intacto. Alabado sea su nombre.
Un día, hermanos, la cosa se puso color de hormiga y Dios se inventó un arca. Es decir, que el propósito es inalterable. Aunque los pensamientos del hombre sean de continuo al mal, la visión de Dios y el propósito de Dios es salvarle. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en medio de esa sociedad, de ese mundo carente de principios, que se caía a pedazos, en medio de esa destrucción, y déjeme especular un poco en esta mañana, en medio de esa mortandad, porque es que se murió todo el mundo, se salvó Noé y los suyos, pero habían animales en descomposición allí, habían cuerpos humanos, ese era el panorama que veía Noé. Pero en medio de eso había un arca que flotaba. Aleluya. Así que en esta mañana, en medio de una sociedad carente de valores y de principios, que se ha ensañado en negar a Dios y en darle la gloria de vida a su nombre, y que en medio de su extravío, como dice Romanos capítulo 1, le han dado la gloria a las criaturas antes que el Creador, en medio de eso todavía hay un arca que sigue flotando, y es la iglesia. Aleluya. Así que siempre hubo misericordia. Y yo podría enumerar esta mañana, hermanos, las dispensaciones y cómo Dios siempre trató con el hombre. Amén. Y cómo antes de un juicio hubo salvación. Antes de que el juicio se ejecutara hubo salvación. Antes de que Sodoma y Gomorra cayera a fuego hubo salvación. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Aleluya. Y entonces uno se encuentra con eso, y yo esta mañana creo, y tengo varios años de creer eso, que el mejor resumen que yo he encontrado en la Biblia de lo que Dios ha hecho con el hombre es Hebreos capítulo 1. La forma como Dios se ha encargado de tratar con el hombre. Porque es que Hebreos capítulo 1 dice: Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras. Ese muchas veces es de número, es de cantidad. O sea que no fue una vez, sino que han sido muchas las veces que Dios ha tratado con el hombre. Y como si fuera poco, no le valió repetirlas, sino que cambió los medios. Muchas maneras, dice el escritor. Pero no es por aquí, entonces vamos por acá. Muchas maneras de tratar con el hombre. Y el hombre se empeñó en quedarse en su extravío. Amén. Porque en el tiempo pasado le habló a los padres por los profetas, dice el escritor. Pero en estos postreros días, es decir, hoy, estamos todavía en los postreros días, nos ha hablado por su Hijo. Amén. Y sigue hablando en esta mañana por su Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Y el propósito no ha cambiado, la visión no ha cambiado. Puede que los mecanismos hayan cambiado. Y usted me dirá: ¿cómo así, predicador? Claro, la Biblia dice que Noé fue perfecto en sus generaciones, y eso le valió para alcanzar salvación. Noé, varón, que fue perfecto en sus generaciones, tú eres salvo. Pero a ti y a mí esa fórmula no nos sirve esta mañana. Amén. No nos funciona esta mañana. En esta mañana lo que funciona es lo que el Señor le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que nos funciona en esta mañana. Entonces ya no es como en los tiempos de Noé,
Ya no vale ser perfecto en las generaciones. Ahora se necesita arrepentimiento y bautismo. Amén. Aleluya. Pero hermano, esa es la visión de Dios a lo largo de la Biblia. Esa es la visión de Dios a lo largo de la Biblia. Pero ¿cuál es la visión mía como creyente? También me preguntaba yo eso. ¿Cómo miro yo las cosas como creyente? Yo continúo con la experiencia esa de la casa. Porque es que cuando Lendy hizo el plano yo no entendía nada. Y cuando pararon las bases del baño, yo hasta le dije, ese baño está pequeñito. Hermano, y cuando construyeron ese baño, vea, mucho baño grande. Es decir, que a veces las cosas parecen y no son. Y a veces son y no parecen. Amén. Pero depende de tu visión. Amén. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cuál es tu propósito? En la Biblia hay un hombre eminente, que es Pablo. Pero ¿cuál era la visión de Pablo antes de Pablo? Es decir, ¿cuál era la visión de Saulo de Tarso? La visión era una nación libre de la herejía del evangelio, de la predicación de Jesús. Vamos a acabar con toda esa gente que son unos herejes. Esa era la visión de él, el propósito de él. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es la visión de Pablo? ¿Cuál es la visión de Pablo? Un día dijo, yo soy hebreo de hebreos, circuncidado el séptimo día, del linaje, y empezó a sacar como las credenciales. Empezó a sacar como todos los argumentos humanos. Pero dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia y hoy estimo por basura. Porque conocí a uno que es más grande que todas esas cosas. Entonces fíjese que la visión le cambió. La visión le cambió. Nosotros necesitamos cambiar la visión en esta mañana. Porque a veces la visión se nos vuelve un formalismo. Vengo a culto, me congrego y escucho la palabra. Vengo a culto, me congrego y escucho la palabra. Pero ¿y mi vida? ¿Y mi comunión con Dios? ¿Y cuando los cultos eran virtuales? ¿Y qué tal que vuelvan a ser virtuales otra vez? El asunto aquí no es de formalismo. El asunto aquí es de comunión con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, nuestra visión debe ser renovada. Pablo, para cambiar la visión, tuvo que encontrarse con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús pasaron varias cosas que no me alcanza la mañana para explicarlas. Pero la primera fue que se cayó del caballo. Se cayó de su arrogancia, de su altivez. Amén. De lo que él consideraba y estimaba con valor. Aleluya. Pero también pasó algo. El Señor le dijo, vaya y quédese allá y usted se le va a decir lo que va a hacer. Y se apareció un viejito y lloró por él. Y la Biblia dice que de sus ojos cayeron como escamas. Es decir, que su visión estaba nublada. Su visión estaba tapada. Necesitó ser renovado en Dios. Aleluya. Y en esta mañana tal vez alguien ha venido aquí con la vista nublada. Pero aquí está el Espíritu Santo en esta mañana para renovarle la visión a alguien que la ha perdido, que se ha quedado corto y que no ha entendido el propósito de Dios para con él y su familia. Aleluya.
Porque qué tan diferente es la visión cuando estamos en Dios. Y qué tan diferente es cuando no miramos conforme a lo que Dios quiere que miremos. Aleluya. El ayudante del profeta, él lo mandó a ver y vio una nubecita chiquitica. En un tremendo verano, una nube chiquitica. Y si usted lee el texto, él como que no estaba muy convencido. Yo veo una nube allá a lo lejos chiquitica. Pero la visión del profeta era diferente. Porque la respuesta del profeta fue: vaya, dígale al rey que se busque un impermeable, que se viene un aguacero. Amén. Esa fue la respuesta del hombre de Dios. Él solo vio una nube pequeña, el otro vio un aguacero. ¿Qué ves tú en esta mañana? ¿Cuál es tu visión acerca de lo que te está pasando en la vida? ¿Por qué Dios ha permitido eso? ¿Qué es lo que tú estás viendo en esta mañana? ¿Y qué es lo que Dios quiere que veas esta mañana? Aleluya. Hay gente que solo ve el problema. Y el problema está ahí y ve el problema. Pero David no vio el problema. David dijo: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios vivo? Es decir, que David no vio el gigante, ni su armadura, ni lo que era un hombre de guerra. David vio y confió en el Dios que él tenía. En esta mañana es posible que tú estés pasando por una tremenda situación. Pero ¿qué estás viendo tú? ¿O estás concentrado en el gigante que te amenaza? ¿O estás convencido del Dios que tienes? ¿Qué es lo que ves esta mañana? Aleluya. 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 El ayudante del profeta fue escandalizado y le dijo: hay un ejército grande. De aquí no salimos. De aquí no salimos. De esta no salimos. Pero el profeta le dijo: espérate un momentico. Es que estás mirando como no es. Ve a mirar otra vez. Y la Biblia dice que cuando salió, vio en las montañas carros de fuego y ángeles armados. ¿Pero por qué pasó eso? Porque se encontró con un profeta que le dijo la verdad. Así que en esta mañana, muchas veces, para cambiar la visión es necesario enfrentarnos a la verdad. Es necesario encerrarnos en Dios para que la visión sea renovada. Es necesario enfrentarnos a la verdad de las cosas. Aleluya. Para que entonces no veamos el ejército. Porque más son los que están con nosotros. Aleluya. Aleluya. Volteemos la mirada a Jesús entonces. Volteemos la mirada a Jesús. Israel estaba en un tremendo problema, imagínense, en un desierto, y ahora se aparecen esas serpientes venenosas y el que lo picaba se moría. Pero el que volteaba la mirada y veía a la serpiente de bronce que estaba allá erguida, se salvaba. Es posible que esta mañana alguien haya venido aquí con una picadura espiritual. Pero aquí está Jesús esta mañana. Si tú lo pudieras mirar esta mañana, créeme que te va a salvar esta mañana. De lo que sea que hayas traído. Porque nada le queda grande. Aleluya. Aleluya. Entonces nosotros como creyentes esta mañana debemos identificarnos con la visión de Dios, con el propósito de Dios. Eso es así, hermano.
Hay un personaje bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque resulta que el muchacho estaba era asustado y huyendo, estaba escondiendo la comida porque los enemigos llegaban y se la robaban. Ese era el escenario. Pero en medio de eso se le apareció una teofanía, el ángel de Jehová. Dios manifestado en una forma angelical. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Varón esforzado y valiente. Aleluya. Oye, pero si él estaba era huyendo, si él estaba era asustado. ¿Qué vio Dios en ese muchacho que humanamente no podemos ver? Aleluya. Este Dios tiene la facultad de tener una visión distinta a la nuestra. Donde alguien ve a un muchacho temeroso, él vio a un general del ejército. Amén. Aleluya. Pedro era un pescador del vulgo. Y si usted ha ido y si usted es de un pueblo costero, usted sabe cómo es la vida del pescador. Y el pescador anda por ahí escamizado y usted sabe eso. Y todo el mundo veía a Pedro un pescador simple, vulgar, tosco, común. Aleluya. Pero ¿qué vio Jesús en Pedro? Aleluya. Fue tan grande lo que él vio en Pedro que el libro de los Hechos dice que un día los sumos sacerdotes se acercaron y dijeron, bueno, ¿y estos no son esos iletrados pescadores? ¿Quién les enseñó eso? Jesús ve un propósito en ti y en mí, en esta mañana. Y es posible que tú no lo veas, que el pastor no lo vea, que el líder no lo vea, pero Dios lo ve. Créele a Dios en esta mañana. Y él se pudo haber quedado con la visión del pescador. Jesús se pudo haber quedado con la visión del pescador. Y como él lo sabía todo, él se pudo haber quedado con la visión de Jesús negándole. Él se pudo haber quedado con la visión de un Pedro apartado. Se pudo haber quedado, Jesús se pudo haber quedado con ese concepto, porque antes de que sucediera ya él sabía que iba a pasar. Y no es que Jesús no sepa lo que tú vas a pasar, sino que su visión está más allá. Amén. Porque entre otras cosas le dijo a Pedro, oye, Satanás me ha pedido para pegarte una zarandeada, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Así que en esta mañana no es que este Jesús no sepa por lo que tú vas a pasar, pero ya nos ha guardado antes de que las cosas sucedan. Antes de que el lazo del enemigo esté puesto, ya Él lo desactivó. ¡Aleluya! Antes de la caída ya está la mano extendida para levantarte. ¡Aleluya! Y entonces, ¿qué vio Jesús en Pedro? No vio al pescador vulgar. No lo vio negándole. Lo vio un día en el pórtico de Salomón predicando y se entregaron 5,000. Lo vio un día predicando y se entregaron 3,000. Lo vio un día haciéndose matar por el evangelio. Eso fue lo que vio. Amén. Y en esta mañana eso es lo que ve en ti y en mí. No sé si lo creas esta mañana.
Pero eso es lo que vio en ti y en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El pasaje que leíamos se desarrolla en Capernaum. Y si usted lee todo el texto, ojalá lea todo el texto en la casa. A Jesús lo injuriaron, lo trataron mal. ¿Y qué fue lo único que él hizo él? La Biblia dice que pasaba por las aldeas y la sinagoga y predicaba. Y sanaba enfermos y hacía milagros. Pero sin embargo lo criticaron. Amén. Ese es el contexto de ese pasaje. Y un día leyendo un comentario de ese pasaje, hermano, a mí se me aguaron los ojos. Porque un comentarista decía que en San Mateo 9:36, en el griego, cuando Jesús dice que viendo la multitud tuvo compasión de ellos, el escritor usó la palabra superlativa, la palabra más fuerte para referirse al dolor que sintió Jesús. La palabra más fuerte del griego para expresar el dolor que sentía por la gente. Aleluya. Aleluya. Porque tuvo compasión de ellos. Porque estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero en esta mañana aquí está el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es tu visión? Alguien un día solo vio un drogadicto tirado en un pretil, pero Dios vio un músico. Alguien un día solo vio un idólatra en Ur de los Caldeos, pero Dios vio al padre de la fe, Abraham. En esta mañana no me interesa, ni le interesa al Dios que estoy predicando tu pasado. En esta mañana le interesa tu futuro. Y por eso estamos aquí esta mañana. Aleluya. Aleluya. Yo no sé, hermano, cuánto llevas orando por ese hijo rebelde. No sé. Yo no sé qué ves en ese adolescente rebelde que no quiere congregarse. Y que la directiva le llama la atención y le sale con grosería. Yo no sé tú qué ves. Pero es posible que Dios vea un misionero esta mañana. Yo no sé qué ves tú en esa joven apartada, pero Dios tal vez ve a la presidenta de las Dorcas. Un pastor un día vio a la mujer inconversa y el Señor le dijo: esa es la mujer tuya. Y se la trajo a la iglesia y se convirtió y se casó. Yo no sé qué ves tú en ese pozo rebelde, pero Dios ve tal vez un hombre de fe. No sé qué ves tú, pero Dios ve otra cosa. En mi época de rebeldía de adolescente, un tío mío que ya murió, que era un hombre de oración, me dijo: todos los días estoy orando por ti a las 4 de la mañana. Porque Dios te va a poner a predicar. Yo dije: hombre, tío, déjese de esos cuentos. Y un día antes de morirse, hermano Jorge, yo estaba tocando la guitarra, el templo era allá, creo. Y después una dominical llegó y me abrazó llorando y me dijo: yo te lo di. ¿Qué vio Dios en ti y en mí esta mañana que nos tiene aquí? Tal vez alguien vio una vida destruida por el pecado.
Tal vez alguien vio lo que el profeta vio en Ezequiel 37, un valle de huesos secos. Pero dijo: ¿tú qué ves, hijo de hombre? Profetiza esta mañana. Y la Biblia dice que cada hueso se fue uniendo. Y salieron cartílagos. Y salió carne. Y se constituyó un ser. En esta mañana de esa vida destruida, Dios puede hacer algo grande. ¡Aleluya! De ese matrimonio destruido, Dios puede hacer un ejemplo esta mañana. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, iglesia? Seguir mirando. Decirle en esta mañana a Dios: Señor, perdóname y préstame un momentico tus gafas para yo mirar eso que tú ves. ¡Aleluya! Y cuando hagamos eso, sigamos haciéndolo. Porque entre otras cosas, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que se querían torcer y se querían volver a la ley. Le dijo: oigan, primero lo regañó, le dijo: oh Gálatas insensatos, empezaron por el espíritu y van a terminar en la carne. Pero después le dijo unas palabras muy sabias. Le dijo: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo recogeremos la cosecha. El asunto aquí no es de orar un día. El asunto es de orar sin cesar. El asunto no es de buscar en el problema, el asunto es de buscar siempre. El asunto en esta mañana es de decirle a Dios: yo estoy cansado, dame fuerzas, porque yo quiero seguir y quiero que los míos lleguen. Yo esta mañana le invito a estar en pie, hermanos, porque el propósito de Dios sigue intacto con alguien. Y hay una palabra en esta mañana de ánimo, de aliento, de fortaleza. ¿Cuánto hace que no clamas a Dios de verdad por ese familiar? ¿Cuánto hace que no clamas a Dios por ese hermano que parece que es imposible? ¿Cuánto hace que no le clamas a Dios por ese hijo que parece un imposible? He aquí en esta mañana, para el que cree todo es posible. Y si tú quieres en esta mañana, tráelo al altar. Porque es posible que en esta mañana tú te cansaste. Pero hay un Dios que no se cansa esta mañana. Señor, aquí te traigo este hijo mío. Y tú me lo diste. Y tú seca nada más, y tú seca. Esto que para mí es imposible, yo te lo traigo esta mañana a este altar. ¿Y quién más que yo en esta mañana, que era un perdido, para saber que tú haces cosas grandes e imposibles? ¿Quién más que yo en esta mañana para saber que tú tienes misericordia de la gente? ¿Quién más que yo en esta mañana, que con mis errores me tienes aquí? ¿Quién más que yo en esta mañana para dar testimonio de que tu visión es grande? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Aleluya. Tú sigue orando esta mañana. Tú sigue orando esta mañana. Porque un día le preguntaron, bueno, ¿y esto qué es? Hubo una pregunta en el cielo. ¿Qué es ese incienso? Son las oraciones de los santos. Hay un lugar en el cielo para tu oración esta mañana. Hay un lugar en el cielo para tu clamor esta mañana. Aleluya. Así que yo te invito a que oremos con fe esta mañana. Porque Dios puede hacer algo esta mañana. Amén. Yo voy a invitar al hermano Jorge y vamos a orar juntamente con él en el nombre de Jesús.